Ok, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes, la última semana del semestre. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en la clase anterior? Estábamos viendo la parte de análisis de la normativa, cómo se realizan los análisis según lo que indican las normativas chilenas. Y obviamente, nosotros esto lo hemos visto en distintos cursos, que es análisis estático, análisis dinámico de las estructuras, en las cuales lo que te dicen es la normativa NSH 433 te permite dos opciones de análisis. Uno es a través de un análisis estático, que es de fuerza pseudoestática, es decir, representamos las fuerzas dinámicas que se van a generar durante un sismo sobre una estructura a través de un set de fuerzas aplicadas sobre nuestra estructura, y este set de fuerzas es un set de fuerzas estático, ¿ya? Y con eso uno resuelve como resuelve cualquier estructura normal que uno tenga. Y la otra opción es a través del análisis modal espectral que vimos en dinámica de estructura, en el cual un sistema de varios grados de libertad lo descomponemos en n osciladores de un grado de libertad y encontramos la respuesta a través del espectro de respuesta, valga la redundancia, la máxima aceleración o esfuerzo o desplazamiento que ocurre para cada uno de esos modos. Después combinamos y encontramos los esfuerzos que debería sufrir la estructura ante esa demanda sísmica representada por el espectro de respuesta de aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? Que obviamente el pseudoestático es válido solo en algunos casos, que estamos hablando casos de estructuras bajas, casos en el que tenemos típicamente 5 pisos. Hoy en día, con el uso de programas mucho más sofisticados como ITAP, SAP y muchos otros, nosotros tendemos ya a usar el análisis modal espectral directamente, ¿ya? Porque al tener el modelo ya armado en estos programas, hacer el análisis modal espectral no lleva un costo muy alto y tienes un análisis un poquito más acabado, ¿ya? Obviamente nunca se va a asemejar a un análisis tiempo-historia o a un análisis no lineal, ¿ya? Tiempo-historia, en el cual ahí tenemos completamente capturado el efecto de reducción de rigidez de la estructura debido a las demandas sísmicas, cuáles son los ciclos de carga y descargas que sufren cada elemento, cuáles son las máximas demandas que tienen, cuáles van a ser los puntos donde la estructura está deformándose más, donde hay puntos donde entra mayor rango de no linealidad, no hay necesidad de usar los valores R porque quedan directamente en el análisis no lineal. Obviamente es mucho más complejo, y hacia allá va lo que uno llama diseño por desempeño, el poder hacer un diseño y después verificar que ese diseño satisface ciertos requerimientos, también normativos, para un set de demandas sísmicos representado por acelerograma. Y eso es lo que vamos a ver en la última sesión de este semestre, ¿ya? Que es muy parecido a algo que yo presenté hace un par de semanas o meses acá para el departamento en la sesión de seminario, ¿ya? Obviamente mucho más resumido para aguantar, para que entre en la hora y vamos a verlo más enfocado a lo que nosotros ya hemos visto en diseño sísmico actualmente, ¿ya? Entonces, teniendo esto en consideración, nuestro diseño está dado el estático para estructuras bajas, categoría 1-2 en zona sísmica 1 o categorías de menos de 5 pisos y una altura mayor de 20 metros, o en estructuras entre 6 y 15 pisos, si es que el set de fuerzas estático al cual yo le estoy colocando no difiere más de un 10% respecto a los resultados obtenidos en el análisis modal espectral. Por lo tanto, si ya hice el análisis modal espectral, hacer el estático es más trabajo y por lo tanto la gente ya entre 6 y 15 pisos se va directamente a un análisis modal espectral. Y en este lo que uno hace y lo que viene en diseño, que es muy parecido a lo que vimos en la evolución de la norma, es cómo encontramos el corte al cual yo diseño esta estructura. Es decir, al esfuerzo máximo en la base
que va a estar siendo sometida a esta estructura. Y para esto hay 3 parámetros. El más simple, el peso total de la estructura, que en nuestro caso habíamos visto cuál debería ser el peso propio más carga muerta, más un 25% de sobrecarga, si es que estamos hablando de estructuras en las cuales no haya aglomeración y de uso privado, o en estructuras donde de oficina o habitacionales. Y después tenemos o 50% de la sobrecarga si es que estamos hablando en estructuras donde va a haber un aglomeramiento importante de personas, ¿ya? Y después tenemos C e I, que C es el coeficiente sísmico y el I es la importancia. Este coeficiente sísmico C tiene consigo varias cosas. Tiene propiedades del suelo, que nosotros sabemos que tiene que estar incluido, propiedades de la zonificación sísmica, es decir, cuál es el nivel de demanda al cual va a estar más sometido, el valor R, que es la reducción debido a la capacidad de disipación de energía que tiene nuestro sistema estructural y nuestro diseño o detallamiento que le vamos a hacer a ese sistema estructural. Y finalmente lo del suelo que ya habíamos conversado. Y tiene el periodo de la estructura para tomar en consideración también las características dinámicas que tiene el sistema estructural. Junto con eso tenemos el coeficiente, la importancia, que depende si es hospital, inmobiliaria, de urbanización, de oficinas gubernamentales, de importancia, pero en ningún caso, y esto es lo que fija la norma, tiene que haber un límite mínimo y también fija un límite máximo. Hay normativas que no limitan el máximo, pero esta sí está limitado el máximo a un cierto valor, ¿ya? Entonces limita el mínimo a un sexto de A0 por S, que es un factor del suelo, y G, que reduce el A0 que está en función o en fracciones de G, lo lleva simplemente a qué porcentaje del corte deberíamos hacer. Y después tenemos el máximo, que está definido por esto en función de ¿qué? En función de la capacidad de disipación de energía. Y como nosotros sabemos, mientras el R es más chico, es menor la ductilidad que yo le estoy solicitando a la estructura, por lo tanto, es menor la capacidad de disipación de energía que tiene ese sistema estructural, y por lo tanto mi coeficiente de corte va a tener que ser mayor, porque yo sé que esto no va a tener capacidad de entrar en fluencia, y por lo tanto lo que yo quiero tener es una buena sobrecapacidad en esfuerzo, de forma tal de nunca llegar a la capacidad máxima, y por eso usa un valor alto. Mientras tengo mayor capacidad de utilidad, me permite bajar, porque yo sé ahora que la estructura puede disipar energía entrando en un rango no lineal, ¿ya? Tiene una buena capacidad de disipación de energía, tiene un buen detallamiento sísmico que yo permita, y esto está amarrado a este valor R, y por eso nos permite reducir. Entonces, siempre que yo tengo una estructura que conozca menos su capacidad de disipación, esté menos seguro de cuán frágil es, me voy a tener que ir a un R más chico. Mientras que si yo tengo una buena confianza de su capacidad de utilidad y de su desplazamiento, me voy a ir a un R mayor. Siempre y cuando tenga en consideración que este R mayor significa más rango de deformación, de desplazamiento, mayor ductilidad que le estoy pidiendo a la estructura, por lo tanto puedo tener fisuraciones mucho más grandes, puedo tener demandas de desplazamiento mucho más grandes, y por lo tanto, si tengo elementos no estructurales, puedo tener daños mucho mayores dentro de mi estructura, que tengo que tener cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué dice para estos sistemas estructurales? Que estoy usando un sistema estático, me permite reducir si hay ciertas consideraciones en cuál es el sistema estructural, ejemplo acá el muro de hormigón armado, que están tomando una gran cantidad del esfuerzo de corte de la estructura, ¿ya? ¿Cómo es la distribución de fuerza? La distribución de fuerza está dado por esta ecuación, que simplemente me genera una distribución triangular inversa, ¿verdad? Que empieza a mayor carga arriba y va disminuyendo a medida que voy bajando en el sistema en altura.
Esto es válido típicamente para estructuras que son regulares, todos los pisos iguales, y con lo cual tengo mi estructura en un buen comportamiento. Si yo variara los pisos, ya voy a ver que la distribución de cargas en altura no empieza a ser tan buena a través de este sistema de carga, y tengo que generar alguna selección particular de mis distribución de esfuerzos que satisfaga el 10% comparado, que no difiera más de un 10% comparado con el sistema de análisis modal espectral. Y por lo tanto me voy a ir directo al análisis modal espectral, porque ya lo voy a tener que haber hecho. Típicamente para hacer estos análisis estás dentro de un programa que tiene directamente para hacer el modal espectral, por lo tanto el costo es bajo, y por eso vamos directamente. Ya hoy en día hasta las casas se hacen directamente con el análisis modal espectral. Todavía se pueden hacer con el estático, tomando el corte máximo, que es algo que se hace típicamente, ya que el periodo va a ser muy bajo y va a estar típicamente controlado por una aceleración máxima. Si es que uno no quisiera verificar o no quisiera calcular el corte, el periodo máximo. Ya, por si se ven enfrentados a revisar o a ver un análisis de casa, y van a ver que usan directamente el corte máximo. ¿Ya? Si no, se puede calcular el periodo, y lo mismo que vamos a hacer en la tarea que van a ustedes a ver. Para determinar el esfuerzo de corte basal de los edificios de un piso, ¿verdad?, que tienen diafragma rígido en el nivel superior, es decir, una cercha que actúa como diafragma rígido o una losa, se puede usar un coeficiente sísmico igual al 80% del determinado, según lo que habíamos visto. Podemos reducirlo, ¿ya? La mayoría de las veces no se reduce ni por este factor ni por el que vimos anteriormente, debido a que nuestro tipo de estructuración es en base a muro, por lo tanto tenemos una gran capacidad de resistencia, por lo tanto la reducción a un 80% no genera un gran cambio en la armadura o en el diseño, que están controlados principalmente por las armaduras mínimas para estructuras de casa de un piso, que es donde podemos aplicar esa reducción del 80%. Y torsión accidental la aplicamos a través de un momento dado por este brazo de palanca. Vimos después un ejemplo que también tienen que haber visto o irán a ver esta semana con el auxiliar, en donde ven un ejemplo de cómo analizar una estructura de varios grados de libertad a través del método estático. Lo primero es determinar cuáles son las propiedades sísmicas que vamos a ocupar, después ver cuáles son las propiedades de la estructura geométrica para de esa forma calcular cuánto es las cargas que van a estar sometidas a la estructura, cuánto es el peso propio, cuánto es la carga muerta y cuánto es la sobrecarga de la estructura. Algo importante acá, que esto viene de la normativa de sobrecarga. Las cargas de techo pueden ser reducidas, ¿verdad?, a una sobrecarga de 0 y una carga muerta de techo de 110 si uno quiere, ¿ya? Esto depende de cuál va a ser el uso del techo, ¿ya? Si es terraza, donde va a haber gente, ya no es válido este valor de sobrecarga de techo de 0 kilogramos. Tenemos que colocar el valor necesario porque es un área habitable. Esto cuando estamos hablando de áreas no habitables, que solo van a ser para inspección o reparación de techo o cualquier cosa de ese índole. Por lo tanto, la probabilidad de haber gente en el techo durante un evento sísmico es baja, ¿ya? Casi nula, porque es solo de mantención. Y esta carga muerta se usa por la mínima que va a tener el techo, el tipo de techumbre o el tipo de estructura que le vamos a colocar en la parte superior. Si nuestro techo es de uso, esto ya no es válido y tenemos que ver cuál es la tipo de carga dependiendo del uso que va a haber en la parte superior. Calculamos el peso, tenemos el peso por piso, por lo tanto tenemos el peso total, podemos calcular el corte basal, ¿verdad?, calculando el corte mínimo, corte máximo. Aquí lo que hicimos fue una aproximación del periodo de la estructura, ya, para no usar directamente el corte máximo del sistema, y definimos una cierta variación del periodo según el número de pisos, ¿da? ¿Y de dónde sacamos esto? Simplemente haciendo una relación que nosotros sabemos
que hay entre altura y periodo, hay una razón para estructuras rígidas, ¿verdad? Podemos decir que es alrededor de 80 metros partido por segundo. Y a partir de eso yo puedo decir, mis pisos tienen 2,5 metros, y con esa razón puedo calcular, y usando esos 80 o 90, dependiendo de cuál es la rigidez que yo definí, encuentro este valor de 0.035, ¿ya? Luego calculo cuánto es el corte según la normativa y evalúo. ¿Es mayor que el corte mínimo? ¿Es menor que el corte máximo? Si estoy en ese caso, que aquí estoy controlado por el corte máximo, un 14%, aquí me hubiera dicho que tenía que usar un 85% del corte para mantener una respuesta, ¿verdad? Me voy al corte máximo, defino eso y diseño para 141 toneladas. Distribuyo en altura, ¿verdad? En función de la fórmula que vimos, y esto que me da una fuerza triangular. Vemos que como la altura del primer piso es distinta al resto de la altura, 4, 3, 3, 3, vemos que nuestra distribución de cargas en altura, ¿verdad? Viendo el corte que tengo en cada uno de los pisos, siendo el cuarto piso, el segundo piso, el tercer piso, el segundo piso y el primer piso. Se fijan que viene bajando, máximo en el techo, después baja, baja, y aquí vuelve a subir. ¿Por qué? Por lo que habíamos conversado, la distribución de alturas no es constante en toda la altura, y por lo tanto eso me produce una variación, y ya la distribución no empieza a ser tan válida para estos tipos de estructura, y por eso conviene irse al modal espectral. Calculamos el momento volcante. Igual es importante el pseudoestático porque nos permite encontrar ciertas características de cuál es el comportamiento de la estructura, siempre y cuando esté dominada por el primer modo. Tenemos nuestro momento volcante, ¿verdad? Que es brazo por altura, y con eso podemos también calcular cuáles son las tensiones de corte en los distintos elementos. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Estamos repasando, que es la parte importante que tenemos que ver en nuestra tarea. ¿Ya? Hasta ahora todo bien. Perfecto. Entonces vamos ahora a ver el segundo, que es nuestro análisis modal espectral, que también habíamos visto rápidamente en la clase anterior. Déjenme compartir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vimos el análisis modal espectral. Como vimos anteriormente, este es un análisis en el cual descomponemos nuestra estructura de varios grados de libertad en n osciladores de un grado de libertad, y para cada uno de esos osciladores encontramos cuál es la demanda que está siendo sometida a ese oscilador, y después combinamos, ¿verdad?, para encontrar los esfuerzos o desplazamientos dentro de la estructura que será sometida a un registro representado por ese espectro de respuesta. En este caso, que necesitamos calcular cuánto es la masa sísmica por cada uno de esos osciladores, y esto lo hacemos simplemente con la ecuación que vimos el semestre pasado en dinámica de estructura, L cuadrado partido por mn, con L cuadrado siendo phi traspuesto por matriz de masa por el vector de influencia, que este vector es un vector que tiene unos y ceros, dependiendo si estoy en 3 dimensiones, o puros unos si estoy en una sola dimensión y tengo puros desplazamientos horizontales. Que es importante encontrar que yo tengo que incluir el número de modos que me permitan generar el 90% de la masa total de la estructura en cada una de las direcciones de análisis. Ya, lamentablemente esto solo se pide para las direcciones MX, MY, y no siempre se verifica que tenga la suficiente cantidad de masa en la dirección torsional, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los espectros de respuesta están controlados en estas dos direcciones, ¿ya? Pero siempre es bueno tener qué es lo que pasa dentro de nuestra estructura y que estamos considerando las masas sísmicas en cada una de las direcciones, ¿ya? Típicamente edificios regulares, normales, que no tienen mucha variación, con 12 modos ya somos capaces de representar más del 90% de la masa. Imagínense, una estructura de 20, 15 pisos, regular, yo la puedo representar con 12 formas modales,
simplemente. 12 osciladores de 1 grado de libertad. Para representarla en las dos direcciones principales. Eso quiere decir más o menos voy a tener, si esto es completamente desacoplado, 6 modos para una dirección y 6 modos para otra dirección. ¿Ya? Mientras más compleja sea mi estructura, mientras más variaciones tenga, más irregularidades, mayor es el número de modos que yo voy a necesitar para poder cumplir el 90%. ¿Por qué? Porque ahora cada modo va a estar excitando distintas masas dentro de la estructura o distintos componentes estructurales. La torsión accidental, cuando estamos en un análisis modal espectral, lo puedo calcular de dos formas. Como yo tengo mi estructura con diafragma infinitamente rígido, yo puedo colocar el centro de masa y moverlo un cierto valor que me produce una cierta variación de la posición, que es lo que toma en consideración la torsión accidental. Es decir, que las propiedades dinámicas de nuestra estructura o la distribución de masa no va a ser homogénea como la que nosotros determinamos, sino que puede haber una pequeña variación. Obviamente puede estar más cargada a un lado que el otro y por lo tanto puedo tener una variación de torsión accidental. Obviamente existen muchas posibilidades de hacia dónde moverse. Muevo todos los ejes, todos los centros de masa en todos los pisos hacia el mismo lado. Hago un tablero ajedrez, es decir, un piso se mueve hacia un lado, otro piso hacia otro. Lo que te dice la normativa, todos se mueven hacia un lado, todos se mueven hacia el otro lado, ¿ya? En cada una de las direcciones de análisis. Y por lo tanto, en el modal espectral, cuando agregamos torsión, empezamos a tener esta variación. Tengo el centro de masa en el que tengo, después el centro de masa positivo, moviéndose en la dirección positiva, moviéndose en la dirección negativa en X, moviéndose en la posición positiva en X, en Y, perdón, y en la negativa en Y. Por lo tanto, voy a tener alrededor de 5 posibles modelos para analizar cuando estoy viendo variaciones con los centros de masa. La otra opción, que es un poquito más sencilla, es tomar a nuestra estructura y le ponemos una masa, un momento torsor a nivel de del centro de donde está mi centro de masa del diafragma rígido. Si no, la normativa nueva lo que te permite es que si yo tengo una losa que no está actuando como un diafragma infinitamente rígido, sino solo como un diafragma flexible que se puede deformar, yo voy a distribuir este momento a lo largo de toda mi losa o planta de estructura. Y obviamente si la estructura es capaz de distribuir o generar una losa infinitamente rígida en una sección, es independiente si yo tengo puros momentos distribuidos a lo largo que tener un solo momento, porque la sumatoria de momentos va a ser la misma en torno al punto que yo quiera, ¿ya? ¿Cómo es este momento? Y esto me permite un análisis más sencillo porque tengo el análisis del análisis modal espectral y voy a tener un análisis con un momento torsor positivo o negativo que sabemos simplemente es cambiarle el signo y por lo tanto vamos a tener un análisis para torsión en X, torsión en Y, más el análisis del modal y después tengo que hacer las combinaciones necesarias que generen los esfuerzos mayores o las demandas máximas sobre nuestros elementos estructurales o los más perjudiciales para cada uno de los elementos estructurales, que no significa siempre es el máximo, ¿ya? Y lo otro importante es cómo se representa el espectro de respuesta para este análisis, que es la representación de la demanda sísmica que habíamos visto, que era esto que yo tomo mi registro, que pasa por un sitio y calculo el espectro de respuesta lineal de aceleraciones de ese sitio. Y si yo tengo muchos espectros de aceleración para distintos sismos en un tipo de suelo específico, puedo generar un envolvente y genero estos espectros, que es una representación de todos los posibles espectros de aceleraciones para ese tipo de suelo específico que estoy analizando. Y por lo tanto, este espectro que va a tener en consideración, en este caso tiene ya todo combinado, tiene suelo, que está dado en el S y en el alfa, tiene zonificación sísmica dado por el acero, tiene características de la estructura dado por el R asterisco, que es la capacidad de disipación de energía, la importancia que tiene el registro,
y tiene además en el alfa el periodo natural que estoy analizando, que me va a encontrar para cada una de las formas modales cuál es la aceleración máxima que yo tengo que considerar para su análisis y cálculo de esfuerzos internos. ¿De qué dependen estos valores R? Dependen del sistema estructural que estoy ocupando y la materialidad. La categoría ya la vimos, depende de la importancia del edificio, la zonificación sísmica de donde estoy. Más cerca a la costa voy a tener una aceleración mayor porque estoy más cerca de la zona de subducción, y a medida que me alejo voy a ir bajando el nivel de aceleración al cual tengo sometido, y después tengo también el tipo de suelo el cual yo tengo que analizar. Los espectros de aceleraciones, ¿cómo son? Nosotros lo que fijamos en roca tienden a ser mucho más concentrados en periodos bajos. A medida que estoy analizando suelos de menor competencia, voy a tener un aumento en la velocidad de una disminución en la velocidad de propagación, y eso lo que me va a generar es un aumento del periodo natural de vibración del suelo o del estrato del suelo, con lo cual tengo que ser capaz de controlar esto, y por eso se toman este tipo de espectro. ¿Qué hacen algunas otras normas? En vez de generar un espectro de esta forma, como habíamos visto el de Newmark, lo que se genera es un tipo de espectro que tiene aquí es más una curva que va tratando de representar esta caída, acá, que trata de representar. Entonces tenemos, como el de Newmark, generan esto, donde tenemos un plató, y lo que pasa que representan es que este periodo esquina se mueve. Si estamos hablando de un suelo mucho más rígido, tenemos obviamente, hay una amplificación acá que toma en consideración, pero también hay un nivel de disminución de nuestra demanda sísmica. Esto es simplemente, esta es una representación, es una curva que es dependiente, inversamente proporcional al periodo, y después hay un punto en el periodo en el que se está analizando, que esto cambia al periodo al cuadrado, ¿ya? Inversamente proporcional al periodo al cuadrado. La normativa industrial usa este tipo de espectro. La normativa, la norma de aislación sísmica también toma en consideración ese espectro. El valor de R asterisco, como habíamos visto, es en función del tipo de suelo que toma en el T0, y es también función del periodo natural de la estructura, del de mayor masa traslacional y del R0, que es el valor inicial de disipación de energía o parámetro de disipación de energía. Lo que vemos acá, me falta acá borrar un punto. Ese valor de R asterisco, y esto lo que nos va a indicar es cuál es la capacidad de disipación de energía de la estructura, es decir, o cuánto es lo máximo que puedo reducir el espectro de respuesta elástico, de tal forma de asegurar que la demanda de ductilidad que le estoy solicitando no sobrepase la capacidad que tiene ese sistema estructural. ¿Cuál es el problema de este tipo de análisis? De que yo estoy usando un solo periodo y reduzco el espectro de respuesta total de la estructura para todos los modos posibles, ¿verdad? Por solamente lo que me indica el primer periodo traslacional o de mayor masa traslacional, ¿ya? Pero lo que yo sé y lo que se ha visto, y por eso es lo que aparece la amplificación dinámica de corte, porque lo que pasa en la realidad es que el primer modo se puede ver reducido por disipación por ductilidad y por entrar en un rango no lineal, mientras que empiezan para edificios más altos a activarse los segundos modos de vibrar de la estructura, y por lo tanto puede haber una amplificación de la demanda en esos segundos modos, que en este caso no lo estoy considerando porque estoy reduciendo todo, y puede ser que los segundos modos no se vean reducidos en demanda, y por lo tanto mi diseño tendría que no usar este valor de R asterisco. Pero la normativa hoy en día todo se reduce en función del R.
Después tenemos el espectro elástico de desplazamiento requerido para calcular el desplazamiento máximo en estructuras para verificar el comportamiento de las cabezas de muro, ¿verdad? Ante distintas demandas, para ver si es necesario confinar o no confinar las cabezas de muro debido a lo que se observó en el terremoto del 2010. Que teníamos de buena forma calibrado cuál debería ser las demandas de esfuerzo que se requieren de la estructura, pero no teníamos una verificación de las demandas de desplazamiento a las cuales van a estar sometidas estas estructuras. Y por último tenemos el sistema de superposición modal, que el que te permite la norma y el más usado es el CQC. ¿Ya? Después tenemos el CQC con ruido blanco. Limitaciones del corte basal, tenemos un corte mínimo y tenemos un corte máximo, que ya habíamos visto anteriormente, y tenemos que chequear que nuestra estructura está entre medio de estos dos tipos de demanda. Valores máximos de coeficiente sísmico, ¿verdad? Que ya habíamos visto según el sistema estructural y el nivel de capacidad de disipación de energía que tenga este sistema estructural. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Todo bien? Todo. Perfecto. He repetido varias veces lo mismo, vimos esto ya la semana pasada, pero es importante de forma tal de que puedan hacer de buena forma la tarea, que es lo que ya está publicado. Entonces, el ejercicio número 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestro análisis modal espectral, en el cual tenemos las masas para cada uno de estos, tenemos nuestro sistema estructural que estamos considerándolo con masas concentradas a nivel de la losa y tenemos rigidez. Puedo generar la matriz de rigidez directamente, ¿verdad? Por cada uno de los pisos. Sabemos que la matriz de rigidez por un piso va a ser K menos K menos K K, con K la rigidez del piso. Por lo tanto, y después puedo ensamblar esa matriz con una matriz abajo, otra abajo, y después condenso según los grados de libertad restringidos. Y por eso queda la matriz. Si se fijan acá, yo lo que tengo es una matriz. Voy a usar un cuadrado. Tengo una matriz acá. Tengo otra matriz acá. Y el que aparece 2K es porque estoy sumando una vez el KC del piso tipo, del piso de arriba con el piso de abajo. Y aquí tengo lo mismo. Y aquí debería tener la que corresponde al piso inferior. Pero ¿qué pasa? Que como está restringido el piso inferior, yo puedo eliminar la columna y la fila porque están empotrados en la base. ¿Ya? Están restringidos los grados de libertad. De esa forma es que yo armo la matriz de rigidez, que está acá. Mi vector de influencia son puros 1 porque todos están en la dirección. Y esto que me permite calcular, como habíamos visto, el L cuadrado partido por la masa del modo, que es phi traspuesto por matriz de masa por phi. La matriz de masa son masas concentradas a nivel de cada piso. Puedo calcular las frecuencias naturales, tengo los periodos. Con esto, a partir de esto, puedo calcular cuáles son los modos de vibrar. Con los modos de vibrar los puedo normalizar. Y a partir de estos, ¿podría ocupar estos directamente? Sí, no hay ningún problema y voy a tener el mismo resultado. Lo que van a cambiar son los distintos factores que estoy analizando. Phi traspuesto por matriz de masa por phi, encuentro los valores para cada uno de los modos y esto es el que voy a usar para calcular la masa efectiva de cada uno de los pisos. Y después tengo que calcular L, phi traspuesto por matriz de masa por el vector de influencia, que es ese que habíamos definido con puros 1. ¿Ya? L al cuadrado partido por mn me da la masa. Y si fijamos, el primer modo tiene 168 de los 190. Si lo veo porcentualmente, es el 87% de la masa se lo lleva el primer modo, ¿ya? Y por eso es que nosotros podemos usar tan pocos modos en edificios que representan, es decir, el comportamiento está gobernado por una forma de moverse principalmente. Y por eso, usando estos dos primeros modos, ya tendría el 90%. Como esto lo está haciendo el computador, el esfuerzo de
sumar estos dos o sumar estos 4 no es grande y por lo tanto sumo directamente. ¿Podría acotarlo? Sí. El acotamiento está más que para estos edificios que son chiquititos y que tenemos 4 grados de libertad, es cuando tenemos un número grande. Ejemplo, un edificio diseñado con elementos finitos, puedo llegar a tener 1.000.000 de grados de libertad. Y por lo tanto no voy a analizar ese 1.000.000 de grados de libertad acá, sino que voy a tener que analizar mi estructura de una forma un poco más conservadora. Zona sísmica, peso, defino los parámetros que me van a ocupar para poder calcular el corte basal mínimo y corte basal máximo que me permite la normativa. Calculo el R', para eso también calculo el alfa de forma tal de calcular el espectro de aceleraciones y evalúo el espectro de aceleraciones para cada uno de los periodos de análisis. Con eso también puedo calcular el espectro de desplazamiento, es decir, cuál es la demanda de desplazamiento que voy a tener, y esta es la demanda de desplazamiento directo del espectro, no es el SD elástico que vimos antes que usa un valor de CD dentro, ya este es directamente con la relación de que SD es SA partido por la frecuencia natural de cada uno de los modos al cuadrado para evaluar cada uno de estos. Puedo calcular ahora cuáles son los desplazamientos por modo, aceleraciones, fuerzas por modo, ¿verdad? Y aquí están dos formas de calcularlo, directamente con los desplazamientos y la matriz de rigidez, o directamente con la masa, la matriz de masa por la aceleración del vector. Después tengo que calcular los cortes, y sabemos que el corte va a ir sumándose, el corte del primer piso, del techo, del segundo, del tercero, y la suma de todas las contribuciones, para encontrar cuál es el corte basal total de la estructura, ¿ya? Por modo. Y después hago la sumatoria y tengo el corte basal total de la estructura haciendo la combinación modal espectral que vamos a ver en un minuto. Calculo los momentos volcantes en cada uno de los pisos. Hago mi combinación modal espectral. Tengo que encontrar los factores y puedo encontrar el desplazamiento a nivel de cada uno de los grados de libertad, el corte en cada uno de los grados de libertad, en el piso, en cada uno de los pisos, el momento volcante. Y obviamente el momento volcante va a ser máximo en este. Si ahora yo divido ese momento volcante por esta corte basal, voy a tener el brazo de palanca, es decir, cuál es el equivalente de dónde está. Y típicamente como está en un triángulo, debería estar alrededor de los 2/3. ¿Ya? Depende de dónde esté la carga triangular colocada. Veo si mi corte basal es mayor que el mínimo y menor que el máximo. En este caso, tengo que está entre medio, por lo tanto no tengo que hacer variaciones. Y de ahí puedo, si tuviera variaciones, tengo que tener cuidado que tengo que verificar cuál es el corte. Estoy pasando, si estoy en el mínimo, tengo que verificar que el corte máximo que el corte mínimo, si estoy bajo el mínimo, tengo que amplificarlo, incluir los desplazamientos. Si estoy en el corte máximo, voy a reducir los desplazamientos, voy a reducir los esfuerzos, pero no puedo reducir los desplazamientos que va a sufrir la estructura. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Entonces, veamos de nuevo la tarea para que quede claro lo que se le está pidiendo en el ejercicio 6, que es la aplicación de la normativa. Se les pide analizar esta estructura, que es un edificio, ¿ya? Se simplificó al tener solo elementos en cada una de las direcciones y lo que se pide es que se analice, ¿verdad? Se pide que se analice en esta dirección de análisis, que está marcando esta flecha. Voy a cambiarla a roja y voy a aumentar. ¿Ya? Puede ser en esa o en la dirección que quieran, da lo mismo la orientación. Lo importante es la dirección, ¿ya? Que es en el eje X del sistema estructural. Lo pueden ver así o lo pueden ver así, lo que sea más cómodo,
¿ya? Por lo tanto, lo que van a participar son solo los muros en la dirección de análisis. Ese muro, ese, todos los que están en la dirección de análisis. Por lo tanto, lo que van a asumir es que tenemos losa infinitamente rígida, por lo tanto, en cada piso lo máximo que puede hacer el elemento es flectarse, es desplazarse lateralmente, ¿ya? Como si fuera un esfuerzo netamente por corte, una deflexión por corte, sin que roten en la parte superior e inferior para hacerlo más simple, de forma tal que pueden calcular la rigidez de cada uno de los pisos, de cada uno de los elementos por piso, combinarlo y tener la rigidez del piso. Con eso pueden calcular las masas también, en la losa, la de los muros, en ese caso para la masa sí están contribuyendo todos los pisos, y asumir la mitad del piso, la mitad de los muros que están bajo la losa y la mitad de la altura, perdón, que están de los muros bajo la losa y la mitad de la altura de los muros que están sobre losa, condensarlo en la masa total que va en el piso para simplificar el análisis. Quien quiera hacer el análisis 3D lo puede hacer, ¿ya? Pero es para que lo puedan hacer simplemente a mano también y llevando algo parecido a lo que vimos en el ejercicio en clase. Y con eso calculan el peso, el corte mínimo, el corte máximo, igual que lo hicimos para los dos casos. El periodo predominante solo lo van a poder calcular para el análisis modal espectral. Calcular el corte, ¿verdad? Pueden usar el que encuentran en el análisis modal espectral para usarlo después en la definición de el estático. El corte elástico, el R asterisco, para cada uno de los tipos de análisis. El corte basal efectivo, el momento volcante y su brazo de palanca, esto que habíamos dicho. La división entre el momento partido por el corte basal. El momento volcante partido por el corte basal. Desplazamiento último de techo, usando lo que dice la normativa en el DSE. Y las siguientes tablas. Este desplazamiento último es el desplazamiento último de techo, ¿ya? Siguiendo las tablas, tienen que encontrar propiedades de piso, periodo y el porcentaje masa sísmica por mol, corte, momento, desplazamiento, lo que vimos anteriormente para los dos casos, estático y modal espectral. Y control de desplazamiento, es decir, verificar que no estamos pasándonos el 2 por 1000 del centro de masa de desplazamiento de la estructura, ¿ya? Considere una altura de piso de 2,7 m, un hormigón de tipo FC', y dimos el lugar y la zona donde está siendo analizada la estructura. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto, de la tarea? Faltan las tablas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Hasta ahora todo bien. De hecho, es como el ejercicio práctico orientado al ejercicio profesional. Exactamente. Esa es la idea. Déjenme ahora la última. Vamos. Lo que hablamos de las tablas. Entonces, ¿de dónde viene? Coloqué el mismo, disculpe. A ver. ¿Qué son estas tablas que estábamos hablando ahí? Es lo que viene de lo que se llama el perfil biosísmico de análisis sísmico de la estructura, ¿ya? Y este fue un análisis que hizo don Tomás Gendelman, profesor de nuestra facultad hace muchos años, que daba el curso de análisis avanzado de estructuras, que hoy lo llamamos análisis matricial, en el cual estudió, ya que él tiene una oficina en la que tiene una gran base de datos de edificios, yo diría que un gran porcentaje de los edificios diseñados en Chile han pasado de algún modo como revisor o como el generador de los modelos de análisis por su oficina su oficina, y por lo tanto tenía una gran base de datos que permitía caracterizar estadísticamente nuestros edificios chilenos. ¿Cuál es la característica principal de nuestros edificios en Chile? Tenemos una gran distribución de muros, ¿ya? ¿Y por qué? Porque toda esta distribución de muros nos permite la separación entre departamentos. Y la gente está acostumbrada principalmente a esta separación de
de departamentos uno con respecto al otro con estos grandes rigideces. Perdón, con estos muros de hormigón armado, ya que haya una separación importante entre departamentos. Es simplemente como estamos acostumbrados. Y eso, la idiosincrasia, y eso ha permitido tener una gran cuantía de muros en nuestros edificios. Si vemos distinto, la principal característica si vamos a playa es que empezamos a ver que obviamente tenemos más balcones en la parte principal para aprovechar la vista y tenemos mayores elementos rígidos en la parte anterior, más las cajas de ascensores, lo cual tiende a rigidizar en la parte posterior de nuestra estructura y a generar bastante torsión. Este es el típico edificio en Santiago, en el que tenemos una buena distribución de muros y tenemos muros y marcos perimetrales para lo que hacen las ventanas de piezas, baños y balcones. Mientras que tenemos el pasillo central y la caja de ascensores. ¿Qué era lo que encontramos a través del análisis estadístico que hizo don Tomás Gendelman? Es que tiene una distribución bastante grande de edificios y principalmente definió lo que se llama un edificio de rigidez normal en Chile. Es algo alrededor de 70 HT, entre 40 y 70. Edificio más rígido es sobre 70. Entonces ya cuando tenemos 50, 55, 60 metros partidos por segundo, estamos hablando de una rigidez normal de un edificio chileno. Estos son valores normales o flexibles para el estándar chileno. No significa que si un edificio es más blando en otra parte, significa que está mal o está bien. Simplemente para el estándar chileno, nosotros tendemos a tener nuestra gran distribución en esta zona, ¿ya? Adicionalmente, nosotros vemos que nuestra valor de formación, obviamente, depende de cómo sea la distribución. Tenemos, mientras más blandos los edificios, obviamente vamos a tender a ver mayores desplazamientos, mayores demandas de desplazamiento en el techo. Mientras más rígida nuestra estructura, menor va a ser la demanda de desplazamiento, que es lo que entrega este gráfico. Vio otros valores en cuanto a la relación de periodos en la dirección X, en la dirección Y, cómo estaban acoplados las masas sísmicas, cuál era el acoplamiento entre las direcciones, pero uno de los puntos importantes es cuál es el valor de R estándar que nosotros tendemos a ocupar, y nosotros estamos en un valor alrededor de 3, ¿verdad? Ese es más o menos lo que está. Hay una pequeña distribución. ¿Y por qué hay una distribución? Porque nosotros tenemos distintos periodos para nuestra estructura. Y algo que se ha mantenido más o menos dentro es el área de carga, área de muros partido por el área de planta de estructura, y que se mantiene alrededor de un 2%. Es decir, un 2% de nuestra planta siempre tiene muros. Es lo que hay distribuido en muros. Es decir, tenemos una gran cantidad de muros. Que pasa en otras partes del mundo es mucho menor. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de verificar. Hoy en día hay otro parámetro que lo que mide es la cuantía de muros, ¿verdad?, en un piso con respecto a todos los pisos superiores, a todas las áreas que acarrea esa cantidad de muros. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos permite delimitar cuál es el máximo de carga axial que nosotros tenemos. Pues yo puedo tener un 2% de cantidad de muros en el primer piso, pero no es lo mismo tener ese mismo 2% si tengo 10 pisos con que si tengo 20 pisos o tengo 30 pisos. Por lo tanto, es importante tener una medición, y por eso se cambió, y por eso lo cambió don Tomás con René Lago, ¿verdad? Que nuestro edificio tenga en altura los distintos, tenga en consideración para el cálculo de esa área de muro en la base, todos los pisos que hay en la planta superior. Y por eso cambia un poco. Esto es lo que él llamó el perfil biosísmico, que es estadísticamente ver cuáles son los rangos normales que nosotros hemos visto en nuestros edificios chilenos. ¿Cuál es la gracia de esto?
La gracia de esto, estadísticamente, nosotros sabemos que nuestros edificios se han comportado de buena forma. Por lo tanto, si yo tengo un edificio que cae dentro de este rango, yo voy a estar con una probabilidad de que mi edificio se vaya a comportar de buena forma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que otros edificios, estadísticamente, cayeron en este rango, se comportaron de buena forma. Eso no significa que se me va a comportar. Tengo una probabilidad alta de que se comporte bien. Obviamente depende de otras cosas, singularidades, diseño, detallamiento que tenga la estructura. Pero hablando a nivel de modelo, si yo puedo verificar si mi edificio está dentro de los parámetros que típicamente están los edificios. Y la gente ocupa esto que se llama perfil biosísmico, es para decir los rangos de normalidad que yo debería tener un edificio que ha vivido en Chile y ver qué pasa si uno de mis parámetros se escapa para mi edificio, ver por qué. Me da una alerta más que decirme no, no lo hagas, es simplemente una alerta de decir, oye, te estás pasando acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está generando esto? Generó mayor torsión, generó mayor drift a nivel de piso y tener cuidado y tener una bandera de alerta. ¿Cuáles son las tablas que nosotros hablábamos para las tareas? Entonces un poco, aquí es lo que presento, que es un informe de los típicos que se generan en distintas oficinas, que lo que habla es cuáles son los parámetros que definen mi estructura, y aquí están los parámetros que yo le estoy pidiendo. Peso sísmico, corte basal mínimo, corte basal máximo, periodo predominante, corte elástico, R asterisco, factor de mayoración, minoración. Esto que vimos que yo tengo que ver si mi elemento lo llevo al corte mínimo o al corte máximo, y eso lo agrupo en el R asterisco para poder calcular el corte basal efectivo. ¿Ya? Esto es simplemente como lo hacen las oficinas para reducir el efecto en el cual yo tengo un R, y en este caso yo tengo un factor de minoración. Eso quiere decir que el corte máximo es el que está controlando mi diseño porque el corte elástico fue mayor y por lo tanto tengo que reducirlo. Y por eso el R es mayor que el R asterisco que yo había calculado inicialmente para poder quedar en el corte basal el corte basal máximo que piden. Momento volcante, normalizado ya por el corte basal, el brazo de palanca y el desplazamiento último, que este es 1,3 SD, que era lo que habíamos visto anteriormente, considerando un periodo natural de 1,5. Corte basal elástico, esto es porque usan un programa, y el corte basal en la otra dirección. Estas partes ya no corresponden a lo que ustedes tienen que hacer. Viéndolo independiente para la dirección X, para la dirección Y, y aquí están las tablas que hablamos. Simplemente la altura, el largo que tiene el edificio en la dirección X, en la dirección Y, el peso por piso, el centro de gravedad, el centro de rigidez. En este caso ustedes no lo van a calcular si no lo hacen en 3 dimensiones para calcular el centro de rigidez, pero van a poder calcular el área, van a poder calcular el centro de gravedad, van a poder calcular cuánto es el peso partido por el área. ¿Y qué es lo que uno obtiene? Típicamente que este es un valor cercano a 1, ¿ya? 1 tonelada por metro cuadrado para nuestro edificio. Si estamos en oficinas que ocupan 250 kilos partido por metro cuadrado como sobrecarga, tiende a subir un poquito, 1,1. ¿Ya? Tenemos nuestro peso partido por área total de la estructura, ¿verdad? Y después tenemos nuestras tablas de periodo. Y ustedes van a tener la tabla de periodos y van a tener solamente en la dirección de análisis, que va a ser la MI, y van a encontrar cuánto es la masa efectiva o el porcentaje de peso sísmico que se va en cada una de las direcciones. Corte basal, la de corte puede ser con piso, las alturas y cuáles son los cortes que están analizando en la dirección X y el momento volcante en cada una de las direcciones. Y después en la de desplazamiento pueden colocar cuáles son los desplazamientos por piso que van a observar. Y después el control de desplazamiento, que nos dice cuál es el máximo drift de techo, y esto lo tienen que verificar con el 2 por 1000 de drift de techo del centro de masa. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Este 2 por 1000 es el desplazamiento entre pisos partido por la altura, ¿verdad?
y en vez de porcentaje es en por cientos de mil, es decir, 1000%, no 100%, ¿ya? Y para eso por eso tiene 2 ceros acá esta tabla. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Simplemente era para mostrarle las tablas que ustedes deberían entregar. Yo voy a subir esto ahora, después que terminemos clases. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ver de la normativa? Que es la última parte que estamos analizando. Déjenme activar el último. Entonces, ¿qué es lo último que nos falta ver de la normativa? Tiene que ver con el diseño de construcción de fundaciones y elementos secundarios. Voy a ir a lo principal de lo que tiene que ver por la hora de las fundaciones superficiales. ¿Y qué es lo más importante? Es lo que aparece acá. Dice, cuando yo hago el análisis de una fundación, yo tengo que verificar ciertas cosas. Si son fundaciones superficiales, ¿a qué llamamos fundaciones superficiales? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una fundación superficial y una fundación profunda? Cuando estoy metido en un subterráneo, ¿esa es una fundación profunda o una fundación superficial? Y tengo las fundaciones de mi edificio en el tercer subterráneo a través de una zapata de 80 centímetros de alto. ¿Eso es una fundación superficial o una fundación profunda? Profunda. Y las superficiales creo que están enterradas como 70 centímetros, ¿o no? Algo así. En realidad, esa fundación de 80 o si tiene 1 metro es superficial siempre y cuando su forma de falla, ¿verdad?, sea este comportamiento que nosotros vemos en fundaciones, que el suelo que está soportando falle. Cuando nosotros hablamos fundaciones profundas, son fundaciones a través de pilotes, ¿ya? En el cual tenemos que un elemento está enterrado, ¿verdad?, a través de, ejemplo, el pilote, pila, y que este esfuerzo a través de fuste y a través de punta y por roce del área lateral nos permite la resistencia de la fundación. Entonces siempre nosotros, aunque estemos en el quinto subterráneo, pero si mi fundación, que era un poco a lo que iba su compañero, que es que la fundación, lo que está enterrado y la forma de falla, que es lo principal, ¿verdad?, es a través del suelo soportante o estoy trabajando a través de fuste o punta, ¿ya?, que es el roce o la capacidad de punta que tiene el pilote. Entonces estoy hablando de una fundación superficial, que es una zapata, en la cual estoy soportando. Tengo que verificar que al menos el 80% del área, para las distintas combinaciones de carga, esté siempre comprimido. Es decir, el porcentaje de levantamiento máximo que permito es un 20%. ¿Pero qué te dice la norma? Es lo que está acá al lado. Te permite no cumplir esto siempre y cuando se justifique que se asegure la estabilidad global y las deformaciones inducidas sean aceptables para la estructura. Es decir, siempre y cuando yo vea que esa fundación superficial, ¿verdad?, aunque se levante más, no genere una inestabilidad global de la estructura, ¿ya? Y por lo tanto tengo que hacer un análisis un poquito más complejo, no lineal de mi estructura, que me permita considerar el levantamiento. Si las fundaciones no están restringidas lateralmente de buena forma, voy a tener que poner lo que se llaman cadenas de fundación, que son elementos que me permiten amarrar las fundaciones en laterales
de forma tal que cuando yo la cargue, la fundación no se mueva hacia los lados, ¿ya? Y quede en la posición, siempre y cuando mi suelo no me dé la resistencia necesaria que yo requiero. Que son fundaciones superficiales, una fundación aislada, una fundación corrida, fundaciones combinadas, fundaciones con vigas. Una losa de fundación sigue siendo una fundación superficial por su forma de trabajo. Mientras tanto, las otras fundaciones hablamos de fundaciones profundas. El nivel basal del edificio se debe considerar en la base de las fundaciones. La consideración de otra posición del nivel debe ser justificada mediante un análisis. Es decir, el sello de fundación es mi nivel basal de la estructura. Ahí es donde yo estoy analizando el corte. Entonces, estos son elementos profundos, los pilotes. Yo tengo que tener cuidado que los pilotes individuales o las cabezas de grupos de pilotes se deben conectar mediante vigas de amarres diseñadas para resistir una fuerza de compresión o tracción no inferior a un 10%, lo mismo que vimos para que las fundaciones no se muevan, y el cálculo de la resistencia lateral de pilotes o grupo de pilotes se debe considerar que esta se puede disminuir por un aumento de presión de poro o liquefacción del suelo, o por pérdida de contacto entre el suelo y la parte longitudinal, que sería la camisa que produce el roce de nuestra pilote debido a deformaciones plásticas del suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Yo tengo que amarrar y tengo que tener cuidado que puedo tener una pérdida de rigidez lateral debido a los movimientos que se producen en los pilotes y a las deformaciones plásticas en el suelo. Típicamente nosotros no tendemos a ver muchas estructuras con pilotes en Chile. En la parte sur se empiezan a ver más. En Valdivia hay edificios. Siempre que vemos pilotes es mucho más caro el diseño de ese sistema de fundaciones, ¿ya? Estructuras contiguas, tenemos que tener cuidado el diseño de fundaciones de edificios colindantes o próximos o obras. Se debe verificar que la influencia de nuevas cargas aplicadas no afecte el comportamiento de la obra existente. Es decir, yo no solo me tengo que preocupar de mis fundaciones, sino también me tengo que preocupar de las fundaciones que ya están, porque yo estoy generando una presión sobre el suelo y por lo tanto tengo que verificar si esa presión generada, el bulbo, no genera problemas en el bulbo de presiones de la fundación existente. Adicionalmente, y esto es súper importante, antes de iniciar la construcción de un nuevo edificio contiguo a otras obras existentes, se debe ejecutar un catastro detallado de las estructuras colindantes o cercanas comprometidas, incluyendo fisuras, grietas, desniveles o distorsiones. Y después están los elementos secundarios. Hoy en día existe la normativa o la de elementos secundarios, que se copia lo que dice la SCE 7, en el cual verifica cuáles son las demandas que debería tener nuestra estructura cuando estamos diseñando un elemento secundario. Y para terminar, existen dos opciones para diseñar, esto es lo que me dice el valor, y existen dos metodologías. Una metodología en la cual yo modelo mi elemento secundario dentro de mi estructura y encuentro cuál es el corte que tiene ese elemento y lo amplifico por un cierto factor, que es un coeficiente sísmico y un factor de desempeño. Y esto tiene que ver con cuál es el tipo de estructuración. Y lo otro es, yo no tengo modelado porque pesa menos de un 20%, que es lo que te indica la normativa, ¿verdad? Puedo alternativamente, cuyo peso total es menor del 20% del piso, del peso sísmico del piso que se encuentra, se puede realizar de la siguiente forma. No lo modelo, considero el peso obviamente, pero no modelo la estructura y calculo cuál es el esfuerzo que va a haber en ese piso y después lo amplifico por una serie de factores que tengo. El peso asociado al nivel, la fuerza horizontal del nivel, y esto lo que me da es la proporción de aceleración que yo voy a tener en ese piso. Después tengo un factor de amplificación dinámico, tengo un coeficiente sísmico, tengo un factor de desempeño, según la importancia, y tengo el peso del elemento secundario. ¿Cuánto vale este factor de amplificación dinámico? Máximo 2,2. ¿Ya? Y con eso yo diseño mi estructura. Tengo que tener cuidado cuando haga el diseño de tabiquería. La interacción entre tabique solidario y la estructura resistente debe ser analizada prestando atención
a la compatibilidad de formaciones. Para tal efecto, estos elementos deben ser incorporados en el modelo utilizado en el análisis sísmico en conjunto, a menos que el desplazamiento relativo de entre pisos en el punto en el que se está el tabique sea menor a 0,001 veces la altura de entrepiso, es decir, menor a un 1 por 1000 de la deriva de techo, de piso. Perdón, y esto lo que hace es que si yo voy a conectar mis tabiques solidariamente, tengo que tener cuidado si no tengo que dejar una cierta holgura o permitir que mi tabique sea capaz de desplazarse para poder absorber esos esfuerzos, ¿ya? Otro punto importante es el sistema de conexión. Entonces, para evitar que los pernos de anclaje queden sometidos a esfuerzos de cizalla, es decir, cortes originados por solicitaciones sísmicas, se debe disponer elementos adicionales de fijación. En aquellos casos en que no sea posible o resulte práctico que los pernos no sean los elementos que toman el corte y se tenga que diseñar con pernos al corte, los pernos de anclaje se deben diseñar para resistir los esfuerzos de cizalla sísmicos incrementados en un 100%. Es decir, el valor que nosotros obtenemos multiplicado por 2, ese va a ser el nivel de diseño de los elementos conectores, ¿ya? Según el anclaje. ¿Alguna duda o consulta? Hoy en día existe la normativa directa para el diseño de elementos secundarios. Y vamos a quedar hasta acá, que es, con esto termina la normativa en cuanto a los distintas componentes que nosotros tenemos. Entonces lo que nosotros vemos es, usan lo que nosotros ya hemos visto, cómo las estructuras responden, cuál es el nivel de demanda que tienen que tener estructuras, cómo podemos reducir estas demandas según las capacidades y simplemente aplican las metodologías que nosotros vimos. Pseudoestático, que es una carga estática sobre la estructura, y modal espectral, en el cual tenemos un espectro de respuesta que considera todos estos efectos y encontramos los valores de demanda con ciertas limitaciones de corte mínimo, corte máximo y desplazamiento a diseñar. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro. Perfecto. Bueno, les doy las gracias a todos por haber asistido. Los que puedan acompañarnos el día jueves, yo sé que es 24, un día complejo, pero vamos a ver esto que se llama el diseño por desempeño, que es lo que viene ahora. Entonces vamos a hacer un resumen de cómo hoy en día nosotros diseñamos un edificio, cuál es el comportamiento que nosotros buscamos, y después vamos a ir avanzando en un poco qué es el diseño por desempeño, para que tengan un planteamiento global de qué es lo que se viene y de dónde pueden conseguir información sobre esto. Nosotros ya trabajamos en una normativa de diseño por desempeño que está lista y estamos esperando que entre todo en el INN para validar la NCH 433, que trae incluido uno de los párrafos, que es el uso alternativo de esta metodología, que ocupa la normativa que se desarrolló por Achicina hace unos meses o durante el año pasado, ¿ya? Entonces, le doy gracias de nuevo por haber asistido. Con esto damos cierre a lo que es formalmente el curso y lo que quedaría el día jueves, es simplemente una introducción al diseño por desempeño, englobando lo que hemos visto en clase con el tipo de diseño de estructura y cómo nosotros cambiaríamos eso a un diseño por desempeño. Entonces les doy las gracias a todos por haber asistido, que tengan una buena semana. Yo sé que estamos en la última, es el último esfuerzo. Las tareas, aumenté el plazo de la tarea del ejercicio número 5 porque habían solicitado. He hablado con el auxiliar y me ha dicho que he estado respondiendo todas las dudas. Como saben, me escriben o me preguntan si tienen alguna duda. He tratado de ir respondiendo las dudas que me han ido llegando de los estudiantes, de forma tal de que puedan hacer de buena forma el ejercicio 5 y también el ejercicio número 6. ¿Ya? Entonces quedó la tarea, creo que la coloqué finalmente para el otro lunes. ¿Ya? Está el plazo máximo
de entrega con atraso y también tenemos ya publicadas las notas de la mayoría de las tareas. ¿Dudas, consultas acerca de esto? Si no, nuevamente gracias y que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Profe, que esté bien.